Hay momentos en la historia que simplemente lo cambian todo. ¿Y el Renacimiento? Bueno, el Renacimiento no fue solo un periodo histórico. Fue una verdadera explosión. La increíble historia de cómo la humanidad, después de siglos de oscuridad, de repente despertó y se reinventó por completo. Pero, a ver, para entender de verdad este despertar, primero tenemos que mirar la oscuridad que vino antes. Esta historia no comienza con luz, sino con las cenizas de un mundo que estaba de rodillas. Y aquí es donde empieza la gran paradoja de esta historia. Como una de las peores crisis que ha vivido la humanidad, creó, sin quererlo, el terreno perfecto para que todo volviera a nacer. Pensemos en esto. A mediados del siglo XIV, la peste negra aniquila a un tercio de la población de Europa. Una tragedia inimaginable. Pero de ahí surgió algo totalmente inesperado. De repente, había menos gente para trabajar. Los sobrevivientes podían exigir mejores sueldos, y así, poco a poco, el viejo sistema feudal empezó a romperse. Y mientras Europa se reorganizaba, otro evento clave le dio el empujón final, la caída de Constantinopla en 1453. Esto provocó que una ola de eruditos cargados con libros y conocimientos de la antigua Grecia y Roma huyeran directamente a Italia. Y este es el punto clave, ¿no? El desastre se convirtió en una oportunidad. La riqueza ya no estaba solo en las tierras de los nobles, ahora había una nueva clase de banqueros y comerciantes, sobre todo en ciudades como Florencia, que acumulaban fortunas. Y ellos iban a invertir su dinero en algo nuevo, no en castillos, sino en ideas. Pero ojo, esta revolución no fue solo de dinero, fue por encima de todo una revolución en la mente. Ahora vamos a ver el cambio de mentalidad que fue el verdadero motor de toda esa creatividad. La palabra que lo define todo es humanismo. Fue una idea radical para la época. Proponía un cambio de foco total. En lugar de ver la vida solo como una prueba para llegar al más allá, los humanistas decían, oigan, el ser humano, su inteligencia, su creatividad, su belleza, todo eso vale la pena celebrarlo y perfeccionarlo aquí y ahora. Miren este contraste, porque es un cambio sísmico. Durante 1000 años el mensaje era, enfócate en lo divino, en la otra vida. El humanismo le dio un giro de 180 grados y puso al ser humano en el centro del universo. Ya no se trataba solo de ser un buen siervo de Dios, sino de alcanzar tu máximo potencial como individuo. Ahora, una nueva forma de pensar tan potente necesita una forma de expresarse, y encontró su mejor lienzo, literalmente, en el arte. Veamos cómo el poder, el dinero y la filosofía se unieron para crear algunas de las obras más espectaculares de la historia. Que surgieran tantos genios a la vez no fue casualidad, ¿eh? Fue gracias a un ciclo, un motor que lo impulsó todo. Miren los pasos. Primero, la nueva riqueza, en manos de familias como los Medici. Segundo, su juego de poder. En esa época, encargar una capilla o una escultura era la mejor campaña de publicidad que existía, una forma de mostrar poder y prestigio. Esto nos lleva al tercer paso. Ese dinero financiaba directamente a genios como Miguel Ángel o Da Vinci. Y el resultado, el cuarto paso, una explosión cultural como nunca se había visto. El arte se convirtió literalmente en una moneda de poder. Y claro, tanto dinero y competencia impulsaron la innovación a niveles increíbles. Un ejemplo perfecto, la perspectiva lineal de Brunelleschi. Antes, el arte era plano, simbólico. Brunelleschi, que era un genio, aplicó las matemáticas para crear una ilusión de profundidad perfecta. De un día para otro, el arte dejó de ser solo una idea para convertirse en una ventana al mundo real. Pero este despertar, esta curiosidad insaciable, no se iba a quedar solo en los museos. La misma gente que estudiaba la anatomía humana empezó a levantar la vista a los cielos y a cuestionar verdades que llevaban 1000 años sin tocarse. Por más de 1000 años, el universo tenía un orden claro e incuestionable. La Tierra estaba quieta en el centro, y todo, absolutamente todo, giraba a su alrededor. Era una verdad que nadie se atrevía a poner en duda. Y entonces llegó Copérnico y lanzó una pregunta que sonaba a herejía. ¿Y si no es así? ¿Y si es el Sol el que está en el centro? Este cambio no solo reorganizó los planetas en un mapa, reorganizó por completo el lugar de la humanidad en el cosmos. Pero, a ver, ¿cómo es que ideas tan peligrosas, tan revolucionarias, lograron difundirse? La respuesta está en este año, 1440. La invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg fue el acelerador definitivo. De repente, el conocimiento ya no estaba encerrado en monasterios. Se podían imprimir miles de libros y panfletos, esparciendo las ideas humanistas y los descubrimientos científicos por toda Europa a una velocidad que antes era simplemente impensable. Fue el Internet de su tiempo, sin exagerar. Y todo esto nos trae a la conclusión. ¿Por qué nos importa todo esto hoy? ¿Por qué mirar hacia atrás 500 años?
porque las preguntas que se hicieron y los métodos que inventaron construyeron, ladrillo a ladrillo, el mundo en el que vivimos. Pensemos en esto, el método científico, esa idea de que hay que observar y experimentar. Nuestra celebración del genio individual, el espíritu de exploración que eventualmente nos llevó a la Luna, incluso la valentía de cuestionar lo establecido. Todo eso es herencia directa de este despertar. Y quizá esta es la idea más importante de todas. El Renacimiento no es un capítulo cerrado de la historia. Es una actitud. Es la audacia de mirar el mundo con ojos nuevos, de desafiar lo que todos dan por sentado y de creer en el increíble potencial que tenemos para entender y transformar nuestra realidad. Así que este recorrido por la historia nos deja con una pregunta para nuestro presente. El espíritu del Renacimiento se basó en derribar las verdades absolutas de su tiempo, y eso nos obliga a pensar cuáles son las nuestras. ¿Cuáles son los dogmas que nosotros hoy necesitamos empezar a desafiar?